El Señor nos permite una vez más tener este medio para compartir su palabra, y es nuestra esperanza que lo que nosotros aprendemos, que el Señor nos regala, que Él inserta en nuestras vidas, podamos permitirle al Espíritu Santo que fructifique, que nuestras vidas puedan ser guiadas por la palabra de Dios. Hoy queremos estudiar una porción en Juan capítulo 20, 24 a 29. Y es la porción de un discípulo que en medio de las pruebas, cuando él entendió que ya nada era posible hacer ante la incapacidad que él sentía, él se fue. Queremos hablar de esto por muchas razones en el día de hoy. Así que vamos a empezar leyendo Juan 20, 24 a 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor, al escuchar tu palabra, te damos gracias porque esa palabra nos redarguye, esa palabra nos enseña, esa palabra instruye, esa palabra nos transforma. Te damos gracias por esta bendición, Señor, porque sabemos que solo tu Espíritu Santo puede hacer que cada una de estas palabras y cada una de las que oímos o leemos en las Escrituras o de las Escrituras traigan a nuestras vidas ese propósito, consoliden en nuestras vidas el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te suplicamos que este sea un tiempo de gran bendición para nuestras vidas. Y que de este espejo, que es tu palabra, a nosotros aprendamos hoy lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para nosotros entrar al contexto más amplio de esta porción, es necesario que recordemos que en Hechos capítulo 1, el Señor habló a sus discípulos y Lucas hace este relato. Dice, en primer lugar, que se presentó después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Lucas parte de ese padecimiento. En primer lugar, está diciendo de manera evidente que Cristo sufrió, Cristo padeció, Cristo fue resucitado, que Cristo murió. Esa evidencia era necesaria y sigue siendo necesaria a través de los siglos. Está en la palabra de Dios justamente para que no olvidemos que lo que sigue a esto, la victoria de la resurrección, no es un mito, no es una fantasía, sino que Jesús murió. En segundo lugar, dice Lucas que se presentó vivo, y esta es la evidencia de su resurrección. Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó, Cristo vive. Y vivirá siempre porque Él, el Dios eterno, se hizo hombre para venir a traer a nuestras vidas salvación, vida eterna, por medio de ese amor que Dios tiene para cada una de sus criaturas. En tercer lugar, Lucas está hablando de muchas pruebas indubitables. Indubitable quiere decir, no hay duda, son pruebas creíbles. Allí no hay error. Allí no hay por qué dudar, porque todo lo que se presenta ha ocurrido. Las pruebas son testigos verdaderos de aquello que pasó. En cuarto lugar dice que Cristo se presentó durante un tiempo específico.
y habla de 40 días. Estábamos hablando de un mes, 10 días. Cristo se presentó, dice, vivo. Él apareció muchas veces a sus discípulos, habló con ellos, les enseñó, les volvió a reiterar su amor. Y por último, Lucas está diciendo en este versículo 3 del capítulo 1 de Hechos, que el Señor estuvo hablando con ellos, estuvo enseñándoles, y era una enseñanza que había reiterado desde el principio, desde el inicio de su ministerio. El Señor estuvo hablando de su reino, del reino de Dios. Había venido a eso, a presentar al mundo el reino de Dios, el acercamiento de Dios, la oferta de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la esperanza viva de todo aquel que le cree al Señor. Cristo, todo el tiempo que estuvo en la tierra, estuvo hablando de esto. Y ahora, cuando ya había concluido su obra en la tierra, un poco antes de salir, durante esos 40 días, sigue hablando del reino de los cielos. Una importancia muy grande tiene esto, a la cual debemos prestar atención, porque el Señor reiteró, enfatizó, una y otra vez declaró que el reino de los cielos es para nosotros si nosotros recibimos lo que el Señor dice que es necesario para entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo, recibir de Dios el toque del Espíritu Santo y venir a esta experiencia de salvación, de nueva vida, de nueva creación, de nuevas criaturas. Cuando nosotros tomamos esto, entonces podemos entender que la narración que estamos leyendo en Juan ocurre un poco antes de que Cristo salga de la tierra. ¿Por qué es necesario volver a decir esto? Porque dice, se presentó vivo. Y empieza a presentarse el Señor el mismo día que resucitó. Solo menciono algunas de las personas que vieron al Señor. Y dice, la primera es que Él se presentó a las mujeres, Él estuvo allí. Cuando ellas fueron a preparar su cuerpo, no lo encontraron en la tumba, había resucitado. Y ante su asombro, Cristo se aparece y les habla. Un poco más tarde, dice la palabra. María Magdalena también fue una persona que en su desesperación fue a llorar al sepulcro que estaba vacío, y el Señor le habla, desde atrás la llama, y en ese momento hay un encuentro sublime, glorioso, grandioso, porque el Señor le habla y le dice esa pregunta preciosa: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No tienes ya necesidad de hacerlo, yo estoy vivo, yo he resucitado. Luego, a dos que iban camino hacia la aldea de Emaús, el Señor se aparece a ellos y dice que mientras iban caminando y Él escuchaba sus frustraciones, sus dolores, sus molestias, su incompetencia, su incomprensión, dudas que tenían, Él enseñó a hablarles y les habló con la palabra. Dice, les abrió, les explicó las Escrituras. Y el Señor los trae de nuevo a ese punto de referencia extraordinario que son las Escrituras, que son las que nos dan realmente la revelación de Dios para nuestras vidas. Luego se presentó a Pedro, dice la palabra. Luego se presentó a los discípulos cuando estaban encerrados en aquel aposento a puertas cerradas totalmente por temor a los judíos. Y allí se presentó el Señor. En ese lugar, antes de Cristo llegar, había división, porque unos decían, el Señor ha resucitado, lo hemos visto, es real, su tumba está vacía, y otros decían, eso no es así, eso no es posible. Cuando hay confusión acerca de las cosas que Dios nos enseña, y aún así, porque no las creemos o no las hemos visto o nos parecen imposibles, aún así insistimos en que no es como Dios lo ha hecho, sino como Dios decimos, lo que viene a nuestras vidas es una crisis real. Se empieza a deformar nuestra fe. En ese momento Cristo llega y dice que sin que le abrieran las puertas, dice, con las puertas cerradas, Él se pone en medio de ellos y entonces los saluda. ¿Cuál es el saludo del Señor? El precioso saludo del Señor. Dice, paz a vosotros, en el versículo 19. Un saludo que conocían los discípulos y que de hecho el pueblo de Israel lo conocía
y lo usaba continuamente, se saludaban de esa forma. Y ese saludo es un saludo de paz, un saludo que trae bendiciones intrínsecas en sí misma. Cuando la persona dice Shalom, está recibiendo de parte de Dios mucho. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo envió a sus discípulos a ir de dos en dos para decir el reino de los cielos se ha acercado, les dijo: y cuando entren a un lugar, a una casa, saluden con el saludo de paz. Los discípulos conocían eso. Cristo llega en medio de una crisis, en medio de mucha confusión, en medio de dudas, en medio de incredulidad. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Paz a vosotros. Ese es el Señor resucitado, el mismo que durante su vida decía esto para traer al ser humano la paz que necesita. Solo el Señor puede hacerlo. Y cuando nuestras confusiones, repito, nos alejan del propósito de Dios, cuando nuestras confusiones nos llevan a momentos difíciles, amargos, donde nuestra fe empieza a carcomerse, el Señor siempre va a llegar para darnos su paz. Si nuestros corazones están abiertos a eso, Él lo va a hacer. Y dice que en ese momento, muy interesante, Juan narra en el versículo 19, que ellos estaban turbados, con miedo, con dudas, con mucho dolor, cuando Cristo entra. Ellos estaban fuera de lo que es el ajuste natural, el equilibrio natural. Ellos no tenían, estaban ausentes de eso. Y ante esto es muy interesante porque la palabra narra la ternura de Cristo, les mostró las manos y el costado. Evidencias, estamos hablando de eso desde el principio, las evidencias. El Señor les presenta sus manos, le presenta su costado. Como discípulos, aunque estuvieron muy lejos, los que llegaron cuando Cristo era crucificado, lo vieron crucificado. Y los que no estaban, alguien les contó cómo había sido esa crucifixión, ese sacrificio, ese padecimiento, esa entrega. Y dice la palabra de Dios que Cristo les enseña las evidencias. Aquí están las manos, aquí está el costado. La espada que atravesó su corazón, las manos clavadas. Y en Lucas, esta misma narración, se añaden algunos elementos sumamente importantes de lo que pasó esa noche, el mismo día en que Cristo resucitó, el primer día de la semana. Dice allí que los discípulos, cuando Cristo llegó y lo vieron, se aterrorizaron y se espantaron, porque creían que veían un espíritu. Estamos hablando de convulsiones, emociones que convulsionan, estamos hablando de sentimientos encontrados, estamos hablando, por lo que la narración nos dice, que hay discípulos que no tienen confianza, discípulos que están viendo, aún viendo, repito, la realidad, al Señor delante de ellos, están dudando del Señor. Muchas veces nuestros aturdimientos nos llevan a estas cosas, a crisis reales. Y en lugar de estar disfrutando la bendición de Dios y de gozarnos con su paz y en su paz, y de ver el cumplimiento de su palabra, lo que ocurre en realidad es que esas cosas nos atemorizan, esas cosas nos detienen, esas cosas nos hacen zozobrar. Cuando debemos estar celebrando la resurrección, estamos celebrando el duelo, estamos totalmente aplastados. Los discípulos estaban allí. Cristo resucitó en la madrugada antes del amanecer, pero todavía en la noche ellos estaban en esas condiciones. El Señor, una vez más, les dice, según Lucas, lo mismo que Juan, enseña sus manos, enseña sus pies, les dice, mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que Cristo les mostró las evidencias, les dijo, miren, yo soy, yo mismo soy. El que ustedes conocieron, el que vieron en la cruz, ha resucitado. Yo mismo soy, la identidad del Señor eterna, yo soy. Cristo está diciendo, no hay poder de muerte, no hay poder de nada, no hay gobernantes que puedan destruir mi vida. Y como bien dice el escritor de la carta a los Hebreos,
Cristo es una vida indestructible. Nadie puede terminar con Él, aun cuando las personas se han afanado, se afanan y se afanarán aún en decir no existe, es falso, es un engañador. Cristo es el que tiene el poder de la vida y el dador de la vida. Él les enseñó, ese Jesús, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, les enseñó las marcas del crucificado. Esas marcas que quedan allí. Cristo pudo haber resucitado sin ninguna marca, pero esas marcas están allí para recordar a través de la historia. Y un día en su casa, en la eternidad, que cada uno de los que hemos recibido salvación, recordemos que las marcas del crucificado, sus cicatrices nos hablan de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, de esa paciencia que restaura, que ayuda, que nos encamina, que vuelve otra vez a trabajar y trabajar y trabajar hasta lograr aquello que es el plan de Él para nuestras vidas. Allí estaba el Señor ante esos discípulos y vuelve a reiterarles su paz. ¿Y saben cómo Él les reitera que les estaban asombrados? No salían de su asombro ni de sus dudas. Aunque sentían gozo, sentían temor. Esas ambivalencias que ocurren tantas veces en nuestras vidas, cuando las emociones no están guiadas, dirigidas por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Dice allí que Él les hizo una pregunta: ¿tienen algo de comer? Así que Cristo les va a mostrar ahora su humanidad. Y les dice, ¿tienen algo de comer? Y dice que comió delante de ellos. Comió delante de ellos. Él había dicho, un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo soy. Y ahora come delante de ellos. Todas estas evidencias marcaron esa noche a todos, a los que ya lo habían visto y a los que ahora lo veían, marcaron para ellos, para siempre, del poder de la resurrección. Cristo había resucitado y esos son los que salen luego a dar el testimonio, y muchos de ellos murieron, fueron asesinados porque decían, reiteraban, Él ha resucitado. Y en ese momento Cristo les reiteró también la misión. Qué interesante, qué bello. Las mismas palabras que Cristo había dicho la noche en que se estaba despidiendo de ellos, orando, intercediendo al Padre por ellos, la noche que partió el pan, inauguró el nuevo pacto en su sangre y con su cuerpo. Él, esas palabras, Juan 17, dice, así como tú me has enviado, yo los envío a ellos. Y ahora, la noche, el día en que resucita esa noche, vuelve a repetirles en el versículo 21 de Juan 20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esto es maravilloso. Jesús nos enseña que los planes de Él son eternos, los planes de Dios son eternos. Y nada puede interrumpirlos. Nada puede interrumpirlos para siempre. Nada puede desviar el propósito de Dios cuando creemos que ese plan es para nuestras vidas. Dios va a trabajar con nosotros. Dios va a insertar en nosotros esa evidencia de su plan, su diseño, su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Y en este caso, el Señor dijo, lo que yo les dije es ahora también. Ahora yo voy a salir de la tierra, pero ustedes van a hacer lo que yo les he encomendado. Y poderlo tomar, poder elegir, si yo quiero lo que Dios quiere, es uno de los grandes valores que tenemos los seres humanos. El saber que hemos dicho sí a la elección con que Dios nos eligió, al plan que Dios trazó. Rendirnos a Él, hacer su voluntad. Todo esto pasa, vuelvo a repetir, ese día, a esa hora. Allí salió un grupo de personas convencidas, estaban seguros de que Cristo había resucitado. Nadie le podía quitar eso. Pero faltaba una persona. Y es allí donde empezamos a leer en Juan 20, a partir del 24, que nos dice claramente, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esta inserción en este momentito
nos abre, es un preámbulo y nos abre la información, nos trae a la información que necesitamos. Allí están todos presentes, todos los que habían creído, los 10 discípulos. Judas ya se había suicidado, pero Tomás no estaba ahí. Aquel discípulo no estaba en la reunión. Ese discípulo, la palabra no dice dónde estaba, ese discípulo estaba ausente. Y por estar ausente se perdió de la gran bendición. Esa fue la primera reunión después de la resurrección. Tenía un valor eterno, precioso, glorioso. Allí las dudas se fueron, allí la incredulidad fue quitada, allí todo lo que traía aturdimiento fue esclarecido. El Señor estaba presente, el Señor estaba en medio de ellos, el Señor estaba mostrándoles el resultado de su entrega, de su pasión, de su muerte, de su amor. Pero allí no estaba Tomás. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios 2 declaraciones de Tomás anteriores, nos damos cuenta que Tomás era ese tipo de discípulo que tenía dudas. Cuando el Señor le dijo a los discípulos en Juan 11, vamos a ir a despertar a Lázaro, él le dijo, pero vamos también nosotros a morir. Para nada el Señor estaba hablando de eso, pero él entendía que una cosa traía a la otra. Cuando vamos a Juan 14 nos damos cuenta que cuando Cristo dice, y vosotros sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y él dice, pero ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos dónde tú vas? Es el tipo de discípulo que tiene unos cuestionamientos, a veces un poco extraños, que no va en la misma línea, que percibe otras cosas o que entiende que su mente es tan preclara que puede hacer ciertas preguntas, puede llegar a ciertas conclusiones y están bien, no importa lo que el Señor diga, está bien lo que yo piense. Este discípulo no estaba esa noche y se perdió el banquete, se perdió la gran reunión. Sus compañeros, unos pocos días después, le hacen la historia. De hecho, dice la palabra que esto ocurre 8 días más tarde, una semana después. Le hacen la historia. ¿Y cuáles son las reacciones que tiene Tomás? La palabra de Dios dice, en el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Mire qué contundente declaración. Al Señor hemos visto. No hay duda de que es así. Y Él les dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No importa lo que ustedes digan, a menos que yo lo compruebe, a menos que eso se haga real para mí, a menos que yo toque, yo entre mis dedos donde estaban los clavos, yo ponga mi mano en el costado donde estaba la herida, yo no voy a creer. Hay una negación total. Es el discípulo que decide rechazar las evidencias, decide seguir perdiendo la bendición de que Cristo resucitó. Al que tú amas o al que dices que amas, al que tú sigues o que tú decías que seguías, ese resucitó, no está en la tumba. Ya Él venció, Él cumplió lo que Él había dicho. Pero la persona insiste en decir, si yo no hago mi prueba personal, eso no ha ocurrido. ¿Sabe qué cosa estaba pasando con Tomás? Tomás tenía dudas, grandes dudas. Dudas sobre el poder del Señor. A ver, ¿no fue Tomás uno de los discípulos que anduvo con el Señor y que vio cuando Él resucitó a varios? ¿No fue el que vio el poder de Cristo manifestado de muchas maneras? Sin embargo, ahora dice, no creeré, no puede ser que se haya levantado. A menos que yo lo vea, eso no existe. Número 2, Tomás tenía dudas y había además olvidado que Cristo había dicho, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo tengo este poder de parte del Padre, esa autoridad el Padre me la ha dado. Tomás olvidó que Cristo había dicho, y al tercer día resucitaré. Es cierto que padeceré, seré maltratado, me van a matar, pero al tercer día resucitaré, porque esta es la voluntad del Padre.
Todas aquellas declaraciones, promesas hechas por el Señor Jesús a sus discípulos, Tomás las había oído. Pero había en él algo que no le permitía creer porque no creía o porque olvidó aquellas cosas que Cristo dijo que se cumplirían. Grave problema este, terrible problema es ese, que el Señor nos prometa y que nosotros nos olvidemos, que el Señor nos prometa y que nosotros no creamos, que el Señor nos asegure esto es así o esto va a ocurrir así y nosotros no pongamos atención. Grave problema, porque cuando no creemos lo que el Señor nos dice, la fe va a ser totalmente destruida. No solo será golpeada, es que va a ser destruida. No hay forma de permanecer firmes si no le creemos a Dios. Por lo tanto, el problema que ya habían resuelto sus compañeros, él lo tenía sin resolver y sin ningún interés en resolverlo, a menos que no fuera como él entendía. Le parecía imposible, le parecía que no era el tiempo, le parecía que ya todo se había frustrado. Y hay dos preguntas que debemos hacernos. ¿Qué le sucede a un discípulo cuando no está en el lugar en el cual Cristo se muestra? ¿Qué le pasa a un discípulo del Señor que no está en la reunión donde el Señor dice que bendice a su pueblo con su presencia? ¿Qué le pasa al discípulo que duda del único que puede dar respuestas a sus dudas? ¿Qué le pasa al discípulo que no le cree a aquel que le ha hecho las promesas? ¿Qué ocurre con esta persona? Que cuando llega el problema, cuando se sacude la casa por los vientos, cuando todas las cosas parecen que se van a destruir y lo único que puede mantener a flote la casa es el fundamento, es la palabra, esa persona va a salir, dejar, olvidar, no va a creer y va a permanecer dudando. Muchos cristianos, cuando llega el momento de la duda, eso es lo que hacen, lo que hizo Tomás. Escapan, se van, ya no piensan en aquello que el Señor prometió. No están en la reunión de celebración. El Señor viene, le cuentan que vino. Ay, qué pena que yo no estaba. No hay un aferramiento ferviente en aquellas promesas que son las que dan sentido a nuestras vidas. Es por la fe que vemos cumplir esas promesas, por la fe en el Señor, porque creemos aquello que Él dijo y lo va a cumplir. Por lo tanto, siempre ha habido estampidas, siempre ha habido escapes, cuando las personas que debieron ser personas fuertes en su fe, ven que se tambalea su mundo exterior. La exigencia de Tomás, porque él hace una exigencia, vamos a leerlo. Él dijo aquí, en el versículo 25 dice, a menos que no haga todo eso, vea todo eso, meta mi mano, no creeré. ¿Qué creía Tomás? Posiblemente que Dios tenía que darle una revelación especial, privada. No valía lo que otros habían dado como testimonio. No valían las palabras mismas que el Señor había enviado. Voy a reunirme con los discípulos en Galilea. Él no había creído nada, pero sí se creía merecedor de que Dios le diera una revelación especial. Y esperaría a ver si en algún momento eso ocurría, entonces él creería. Esta confianza en la mente carnal, esta confianza en darse testimonio a sí mismo y desconfiar en el testimonio de los demás, ese no creer, no estar, no buscar, siempre apaga nuestra vida espiritual. Gracias al Señor que Él es como es. Gracias al Señor por su gran misericordia. Gracias al Señor porque Él tiene paciencia. 8 días más tarde,
dice la palabra, Jesús una vez más apareció, se puso en el medio y dice la palabra de Dios, su saludo de nuevo, paz a vosotros, e inmediatamente se dirigió a Tomás. Inmediatamente, hermanos. Miren, nosotros tenemos en la palabra de Dios esta manera de Cristo ser. Una persona está pensando, no ha dicho nada, y Cristo le responde. Una persona está pensando mal del Señor, y el Señor le da una parábola para enfocarlo en su necesidad espiritual. No hay pensamiento que se escape. No hay pensamiento que Él no sepa. No hay intención del pensamiento que Él no conozca. Inmediatamente le dice a todos, paz, shalom, inmediatamente se dirige a Tomás. ¿Qué es lo que Cristo dice? Miren cómo recoge aquí las palabras de Tomás. Le dice, pon aquí tu dedo. Trata de ver lo que Cristo está haciendo. Pon aquí tu dedo, Tomás. Luego le dice, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Eso era lo que Tomás había dicho. Si no lo hago y lo veo, no lo creo. Cristo le está diciendo, puedes hacerlo, pero inmediatamente le dices, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo. Cristo da el diagnóstico. Y si usted ve, si vemos juntos esta porción, las palabras de Cristo, su manera de hablar a Tomás, allí no hay amargura, allí no hay un reproche, allí no hay una actitud mala, hay amor. Y le está diciendo, Tomás, no seas incrédulo, tienes que ser creyente. Era el problema que Cristo sabía que él tenía, o uno de sus problemas: escepticismo, dudas, incredulidad. Por eso podía apartarse en un momento donde todos tenían que estar juntos, ayudarse, estar mutuamente ahí para sostenerse. Él se desapareció y llega con esa actitud un poco petulante y es yo pienso como pienso y nadie me va a cambiar de ahí, autosuficiencia. Este discípulo se expuso a seguir cayendo en esa escalada de incredulidad. Y el Señor, sabiendo que él estaba ahí, fue y le dijo, ven, toca. Aquí lo importante no es que seas incrédulo, sino creyente. Y el creyente, el discípulo creyente, por todo lo que Cristo enseña y lo vemos en su palabra, es aquel que cree sin ver. Le dijo Jesús a Marta cuando iban hacia el sepulcro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay una secuencia. No podemos ver la gloria de Dios si antes no creemos. Tenemos que creerle al Señor. Es su palabra, es la palabra perfecta, la palabra que no crea dudas, la palabra que satisface en lo más profundo del alma, la palabra que alimenta el espíritu, la palabra que pone en orden la mente, la palabra que pone en línea correcta, conforme al espíritu, nuestra voluntad. Es la palabra que limpia nuestra conciencia. Esa palabra que necesitamos todos los días, esa palabra que va a venir a traer a nuestras vidas fortaleza, que va a hacernos crecer, que va a transformarnos, que va a dibujar una vida diferente. Es el dedo de Dios que lo va a hacer. Cristo le dijo, no se trata de ser incrédulo, sino creyente. Y Jesús le dice en el 29, porque me has visto, has creído. Porque Tomás, al ver lo que Cristo le dice, le está repitiendo sus propias palabras. Tomás dice, Señor mío, Dios mío. Y es ahí donde Cristo le dice, porque has visto, has creído. Hermanos, miren lo que dice aquí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos precisamente en un mundo cristiano, que es como Tomás. Muchos de nosotros somos pequeños Tomás, personas que vemos y mientras vemos creemos, personas que un día no vemos y ese día no creemos, personas que olvidamos la palabra certera y eficaz de Dios,
Para mí es muy bello cada vez que leo en la palabra de Dios esas palabras que aparecen en Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas. No hay duda en ellas, no hay engaño en ellas. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay pecado, en Dios no hay maldad. Lo que Dios dice es así. Esa palabra, cuando Dios la dice, muchas veces con miles de años con anticipación, para que de generación en generación nosotros la oigamos, la aprendamos, la traigamos a nuestra vida en nuestra generación. Muchas veces la dudamos. Y qué increíble que dudamos de la palabra de Dios cuando más debemos creer en ella. Que estamos dudando de que el Señor nos ha dicho, estas cosas van a ocurrir, estas cosas van a pasar. Ustedes deben esperar que estas y estas y estas y estas señales se cumplan porque van a ocurrir. Pero yo estoy con ustedes. Yo voy a estar en la vida de ustedes, al lado de ustedes, con ustedes, los voy a acompañar, los voy a fortalecer. Deben creer. Tomás tuvo que aprender de una forma preciosa porque Dios es así, pero de una forma que lo hizo confrontar. Y por supuesto esto trajo un Tomás diferente según la historia nos lo cuenta. Es un Tomás que dio su vida por el Señor. Pero ¿qué ocurrió? Que tuvo que despojarse de su naturaleza, de su mente, esa mente en la que creía tanto, ese corazón al que le tenía tanta confianza, tuvo que despojarse de eso. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, bienaventurados los que creen aunque no hayan visto. Bienaventurados los que vieron aunque no creyeron. ¿Cuáles son de las cosas que están pasando hoy que te están llevando a alejarte de Dios? A no reunirte, no congregarte. ¿Qué cosas te están llevando a un punto donde ya tu deseo de estar en el lugar donde Dios se manifiesta a su iglesia? Él lo hace en todos. Pero a su iglesia hay una promesa especial donde hay 2 o más reunidos en mi nombre. Yo estoy allí para bendecirlos. ¿Qué nos está pasando? Que estamos dejando de congregarnos, estamos dejando de leer la palabra, estamos dejando de testificar a otros, estamos dejando de creerle a Dios en la dimensión que Él espera, porque Él se ha mostrado a todas nuestras vidas. ¿Qué nos está pasando? ¿Queremos que Dios nos revele a nosotros de una forma especial? Y si eso no ocurre, no le vamos a creer. ¿Creemos que congregarnos es algo artificial, algo que no tiene importancia? El Señor nos dice que es el cuerpo, y en el cuerpo donde nosotros recibimos la acción poderosa del Espíritu Santo, nuestros dones son puestos a disposición y los de los demás son puestos a disposición nuestra. Es allí donde Dios quiere operar, porque somos un cuerpo, Él es la cabeza. Huir en este tiempo, no estar en la reunión donde el Señor va a visitarnos, es algo trágico. No permitamos que nuestra vida se diluya. El ser humano puede perder la coexistencia, puede perder el vivir entrelazado con sus hermanos en Cristo, miembros los mismos del mismo cuerpo, puede perder eso. Y al hacerlo se pierde su identidad, al hacerlo se pierde el fervor, al hacerlo nos convertimos en cristianos fríos, apáticos, indiferentes. Hermanos, este es un tiempo de hacerle caso a Dios y de revisar, como he dicho muchas veces, nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser pasada por un tamiz, tiene que ser pasada por el tamiz del Espíritu Santo. Enséñame, Señor, lo que no veo, como decía Eliud. Enséñamelo, que no sea engañada, que mi mente no sea engañada, que mis acciones no sean turbadas, que no le dé tanto peso a lo que pienso, sino que te busque a ti para que tú hagas lo que tienes que hacer. Hermanos, estamos viendo momentos muy turbulentos, momentos muy difíciles anunciados por el Señor, pero este es el momento de buscarlo más y más. Este es el momento de poner nuestros ojos en Cristo, poniendo nuestra mirada en Él, mirándolo a Él, viendo cómo nos enseña, nos enriquece para que podamos estar firmes en contra de todas las acechanzas que estamos viviendo.
Hoy es día de que tú, estoy hablando espiritualmente, te reúnas con tu Señor. Este es el tiempo donde no debes dejar de asistir. Este es el tiempo donde tenemos que buscar la comunión juntos, ese derramamiento del poder de Dios, viendo a su pueblo, buscándolo en momentos difíciles. No dudes de Él, no dudes de Dios, no dudes del Señor, no dudes de sus palabras. Acércate a Dios, como Él dice, y Él se acercará a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque tu palabra fiel, verdadera, nos alumbra, nos ayuda, nos anima, porque esa palabra trae revelación a nuestras vidas, porque esa palabra es como espejo ante nuestros ojos y nos hace ver, conocer nuestra necesidad espiritual. Señor, tú que eres fiel, justo, misericordioso, compaciente, amoroso, perdonador, eres Dios paciente, te suplicamos que tú abras nuestros ojos a tu verdad. Señor, que no seamos engañados por nuestras mentes, que no seamos arrastrados por nuestros pensamientos, que nuestras elucubraciones, razonamientos, pensamientos no sean los que prevalezcan, sino solo tú, solo tu pensamiento, solo los pensamientos de Dios, solo la mente de Cristo sea la que esté en nuestras vidas. Señor, que recojamos nuestra fe, que la traigamos delante de ti y te pidamos, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a confiar, ayúdame a hacer tu voluntad, que no me desvíes, Señor, que mis pensamientos no me aturdan, sino que tu buena voluntad, perfecta y agradable, esté en mi vida de manera fija, que pueda, Señor, saber que esa verdad tuya es columna para mi ser. Hoy te pedimos perdón por nuestras ausencias espirituales delante de ti en nuestra comunión. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra ausencia congregacional. Te suplicamos, Señor, que por encima de todo lo que ocurre, que tú todo lo sabes de antemano y que estás permitiendo con propósito, por encima de todo obstáculo, todo peligro, nosotros creamos, Señor, que tú eres el que pones nuestros pasos en tu camino y sobre ese camino nos haces andar. Guárdanos en ti, guarda cada familia y una vez más te decimos, Señor, líbranos de revolución, líbranos, Señor, de revolución, líbranos de desórdenes, líbranos, Señor, de violencia, líbranos de rebeliones y renueva nuestras vidas y transforma, Señor, nuestro ser. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor,